es que decidimos reunirnos en Tudela, de diferentes formas de ver la vida a veces y la política también, para un proyecto que le llamamos el Ateneo Republicano de Tudela. La verdad es que en esta andadura, esto es hace 2 años, no conocíamos ni de lejos lo que era la pandemia ni las consecuencias, pero sí queríamos hoy trasladaros, o por lo menos yo quiero trasladaros una reflexión. En aquel momento había ilusión, había también razones objetivas para crear un espacio de debate abierto y plural, sin olvidar la historia y aterrizando también en lo concreto, en los problemas o las situaciones que se planteaban en el momento concreto, como por ejemplo el de hoy. Lo cierto es que nosotros hemos echado en falta, durante todo este tiempo con el que hemos estado en contacto con vosotros, fundamentalmente a través de opiniones o colaboraciones, pero también de charlas presenciales, el calor necesario, por decirlo de algún modo suave, para que el proyecto tenga más vigor, porque de lo que se trata y de lo que se trataba desde el principio de los tiempos era que este proyecto tenía sentido si la sociedad lo tenía, lo entendía y lo quería. Bueno, pues esa reflexión la querría dejar en principio porque nosotros sí que estamos reflexionando sobre, bueno, pues la oportunidad o no, el momento y además de lo que se trata es de nutrirnos, no de plantear 6 o 7 magníficos propuestas que hemos creído por la asistencia y por la opinión que luego nos habéis trasladado que eran oportunas, pero de todos modos se trata de que los proyectos estén nutridos de opiniones y además desde el respeto y desde la más diversa opinión poder avanzar en una sociedad que si algo es compleja y no es plana. Hasta aquí llega el discurso y lo que hoy os traemos es un tema que siempre ha estado de actualidad, pero está de más rabiosa actualidad porque acaba de terminar la cumbre del clima y Mayu y Eduardo nos van a explicar desde sus puntos de vista, Mugari Gabe y Ecologistas en Acción nos van a plantear desde sus puntos de vista qué situación tenemos, supongo, qué momento estamos atravesando y los tiempos que nos quedan para ello. Yo, como tengo otras obligaciones después, igual no me puedo quedar a la pregunta y yo sí que querría que ellos, cuando quieran y como quieran, planteasen 2 reflexiones. A mí me parece que estamos en un momento de cambio, más allá del climático, es un cambio trascendental. Esto es como cuando la máquina de vapor sustituye a la nave, por decirlo de algún modo. En esta transformación tan importante, supongo que se va a quedar, o se pueden quedar, si no se hacen las cosas bien, mucha gente del camino. Estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de los grandes cambios, y los grandes cambios efectivamente suponen un avance, pero dejan atrás a personas. A mí me interesaría también que se reflexionara sobre eso, porque en el fondo soy una convencida de que esto es un debate entre el norte y el sur. Y me explico, cuando hablamos de los ricos y los pobres siempre se habla del norte rico y que está muy bien situado, que ha consumido mucho más de lo que debiera, que ha emitido mucho más CO2 al ambiente, y le pedimos a los pobres pues que, oiga usted, aquí ni un gramo más de porquería al ambiente porque ya para eso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, que a mí me parece que este debate, siempre como otros muchos importantes y trascendentales en la sociedad, en el transcurrir de los tiempos, se debe contextualizar. Yo lo he reflexionado después de lo que os he leído, de lo que he leído también a lo largo de estos días, que esa transición va a ser costosa, va a ser, si no se hace bien, con penalidades para muchas personas, y luego que al final ese debate entre los ricos y los pobres. Ahí lo dejo y gracias porque hayáis venido. Pues gracias Ana por tu presentación. En primer lugar, sigo también con unas gracias a Mayu de Mugari Gabe por su trabajo. Mugari Gabe, una trayectoria pues larguísima y bueno, pues incuestionable, ¿no? También el papel de asociaciones y colectivos como ellos o ellas, ¿no? Gracias al Ateneo por esta invitación. Y bueno, entro ya en materia un poco, enlazando lo que decía Ana, ¿no? Vienen momentos difíciles, convulsos. Yo creo que van a venir muy duros en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que vamos a ir hacia una transición fallida, en la que vamos a vivir no nosotros, pero sí nuestros hijos,
un colapso civilizatorio, un cambio brutal de condiciones de vida, en la que los más ricos serán más ricos y los más pobres serán todavía más pobres. Hablabas del sur y del norte. Luego hablaremos quizás en el debate, nos podemos extender más. En Navarra existen esas dos realidades, ¿no? Existe un norte global y un sur global, ¿no? Como no me quiero extender mucho y además me advirtieron de que no me pasa mucho del tiempo, porque aquí lo interesante es escuchar a Mayu, me he preparado un pequeño guión que voy a tratar de seguir, ¿vale? Yo hacía tiempo que no, hace años que no me expresaba en términos tan contundentes, ¿no? Pero realmente el devenir de los hechos y de, por ejemplo, pues tanta cumbre fallida, ¿no? De decir, joder, pues si sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo, en palabras de Tonucci, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Pues no es que no se hace eso o se hace lo contrario. Bueno, yo creo que la transición energética que se nos presenta, basada en el crecimiento y consumo crecientes, son una falacia, es una falacia. No va a haber una transición energética justa si antes no se reducen de manera importante los proyectos insostenibles. Claro que es preciso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por sí solas las renovables no van a lograr esto. Porque sin un decrecimiento ordenado, las centrales nucleares y las térmicas van a ser el complemento insustituible de los grandes parques eólicos y solares. Aún es más, lanzo una pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿estamos preparados como sociedad para decrecer? ¿Estamos preparados individualmente para decrecer? Para en invierno pasar frío, para no tener medicamentos, para reducir al máximo nuestra movilidad, para tener una enfermedad y no ir a... Hablo en esos términos, ¿no? O sea, porque yo creo que el colapso, la situación de encrucijada civilizatoria a la que vamos es esa. Se nos habla de que hay que actuar contra el cambio climático como si este problema, como si las palabras cambio climático fuesen un mantra, como si ese problema no tuviese un origen, como si incluso no tuviera unas consecuencias, ¿no? Pues bien, el origen está en un modelo capitalista. Quiero descargar completamente de carga ideológica este concepto, ¿no? y capitalista, ¿no? O sea, hay sociedades, China por ejemplo, a día de hoy también es un país capitalista, ¿no? O sea, yo voy a lo que eso significa, devorador de recursos, globalizado, y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Entre otras son la pérdida de biodiversidad, pero también hay una crisis económica, una crisis social, ¿no? De la que, por supuesto, Mubarak y Gabe son expertos en el tema. Y la naturaleza, que como un ente vivo y frágil nunca nos engaña, pues nos está alertando de las consecuencias negativas del modelo centralizado de grandes parques eólicos y solares que se nos quiere poner como alternativa, ¿no? a las centrales nucleares, a las térmicas, ¿no? Ya que con la construcción de estos polígonos energéticos se están destruyendo hábitats que hacen que se extingan localmente especies o hacen que mueran ejemplares en sus infraestructuras. Nosotros solicitamos datos al Gobierno de Navarra para saber y analizar la mortandad de aves en los parques eólicos en Navarra, y la cifra asusta, ¿no? O sea, en 20 años han muerto casi 9.000 aves y murciélagos vertebrados alados en los aerogeneradores de Navarra, solamente en los aerogeneradores, eso sin contar las especies que se han extinguido localmente cuando se ha construido un parque solar. O sea, porque ahí se pierden hábitats, las gambas, las ortegas, las abutardas, los sisones que habían ahí se han ido. Sobre eso no hay datos, ¿vale? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el modo de implantación de las renovables, los problemas generados por la agroindustria, son modificaciones modificaciones del suelo, son todo problemas de lo que se denomina el cambio global. Un cambio global que genera tres crisis: económica, social y medioambiental, y que no serán resueltas sin atender a los límites biofísicos del planeta, sin una transición verdaderamente justa, no lo que se nos está presentando actualmente.
Lamentablemente, con una sociedad poco concienciada, con unos gobiernos presos del gran capital y de los intereses de las grandes empresas, no creo que vayamos a ser capaces, utilizo palabras de Antonio Turiel, de cambiar por las buenas. Desgraciadamente, vamos a un escenario un poco halagüeño, con importantes cambios climáticos, con un aumento de la temperatura global, con falta de fuentes de energía, de materiales o recursos y, en lo ideológico y político, con auge de los totalitarismos. Pese a todo esto, pues bueno, somos incansables, ¿no? Ahí estamos como botas malayas, ¿no? Y bueno, yo no pierdo nunca la esperanza, no ya por las pequeñas batallas, sino por la lucha, ¿no? por dar la batalla, por enfrentarnos a estos grandes retos. La gran batalla, la batalla final, pues como digo yo creo de antemano que es una batalla perdida, pero aún así yo no me siento desanimado para continuar y os pido que vosotros tampoco os desaniméis. O sea, quedan muchas batallas diarias y pequeños logros por alcanzar, y eso es un poco lo que nos debe animar a seguir ante el panorama poco halagüeño. Y bueno, ya no me enrollo más y bueno, pues luego a lo que queráis después del debate o en el debate, pues podremos hablar y extendernos más. Doy paso a Mayu y... Pues yo soy Mayu, soy de la ONG Movilidad Borrejana, como ya me han adelantado. Bueno, me habéis hecho ya bastante spoiler entre las dos presentaciones de todo lo que voy a hablar, pero bueno, intentaré complementar, ¿no? Aunque sea. Bueno, eso, antes de nada, pues gracias a la Atenea, gracias a la ecologista por la invitación. Pues para nosotros es un placer estar aquí y hablar de estos temas que cada vez son más actuales, ¿no? Y bueno, gracias también a vosotros por venir, por la asistencia, y esperamos que luego pues, surja debate, reflexiones, preguntas, ¿no? Y que de aquí salgamos, aunque sean unos temas un poco que deprimen, pues a ver si salimos un poco con energía, ¿no? Intentaremos. Bueno, como decía, pues eso, somos una ONG de cooperación al desarrollo, para quienes no conozcáis. Apoyamos organizaciones en el sur, en Guatemala, en México, en Colombia, El Salvador y Nicaragua. Y aparte también pues, realizamos acciones de sensibilización, proyectos, de educación también, pues aquí en Navarra y bueno, y también sobre todo más en Pamplona, ¿no? Nos centramos. Sobre todo nos centramos en dos líneas de educación y sensibilización, en soberanía alimentaria, que bueno, aquí también hablaré bastante de soberanía alimentaria, pues porque es imprescindible hablar de alimentación cuando hablamos de energía y viceversa, luego lo podemos discutir. Y también la otra línea es defensoras de derechos humanos. Y aparte pues estamos también en varias plataformas y redes, en la Coordinadora de ONGs Navarra, en REAS, la Red de Economía Solidaria de Navarra, en la Carta de Derechos Sociales, en la SANA, que es una asamblea soberana alimentaria, bueno, Zabaldi, en diferentes plataformas porque consideramos también que, bueno, que al final tenemos que articularnos aquí, ¿no? Pues para poder conseguir más cosas, para abrir también espacios de debate entre todas, etc. Bueno, voy a intentar no hablar mucho, o sea, porque me parece que lo interesante va a ser luego pues, el intercambio y así, y porque tampoco tenemos mucho tiempo, no nos podemos extender 3 horas por las horas que son, ¿no? Entonces intentaré ser breve. Lo que pasa es que con estos temas es que la energía, la transición energética engloba tanto que más que nada voy a dar igual pinceladas de muchos temas diferentes, entonces luego en el debate si queremos profundizar en algo concreto, pues tendremos la ocasión, ¿no? Bueno, eso, pues veníamos a presentar este documento que se llama Vientos de Transición, la energía que nos consume la vida, que es un documento que hicimos, bueno, publicamos hace un año exactamente, en noviembre de 2020, pero era un proceso que ya habíamos comenzado desde 2019, incluso 2018, desde la primera idea inicial, ¿no? Lo que pasa es que antes de publicarlo, pues todo el tema de la pandemia, el COVID, etcétera, pues se nos paralizó. Después de la pandemia, pues vimos que igual era necesario actualizar algunos textos, también con el tema de la COP25, aunque ahora ya estamos en la 26. Bueno, ahí hay puntos como un popurrí entre documentación de 2018-19 y algunas actualizaciones de 2020 incluso, ¿no? O sea, sí, de 2020. Pero bueno, lo que comentaba también antes a los compañeros del Ateneo, ¿no? Cuando me han preguntado, digo, la idea que teníamos de publicar este documento cuando la tuvimos en su día
pues qué paradoja, ¿no?, que ahora resulta hasta más actual, ¿no?, el tema de la transición energética. O sea, la idea que en la radio y en la tele pues, se escuche la palabra transición energética, ¿no? O sea, que nos hemos igual adelantado un poco. O sea, hemos dejado ahí unos cuantos ejemplares, por si luego queréis coger y queréis ojear. No hay muchos porque nos quedan pocos, pero bueno, pues para que compartáis entre varios. Bueno, deciros que no somos expertas en la materia para nada, de hecho es como la primera aproximación que hacemos al tema de la energía. O sea, yo no os voy a hablar para nada de temas técnicos, de megavatios, o sea, hay gente que os puede hablar mucho mejor de eso, sino más desde una perspectiva de ONG, ¿no? Desde una perspectiva más global, de justicia social, bueno, ya me adelanto un poco, ¿no?, desigualdades entre el norte y el sur, implicaciones que tiene nuestro modelo de consumo, nuestro modelo energético, etc. Por terminar un poco de hablar del documento, deciros también que se centra bastante en la energía eólica, porque lo cogemos como como un indicador, ¿no?, porque tampoco podíamos abarcar todo, y por ser un poco referente a Navarra, ¿no? Navarra siempre se ubica como se relaciona con la energía eólica, ¿no?, por los molinos, es algo que además como muy vistoso y porque pues apuesta mucho. Entonces nos centramos un poco en esa línea. Eso, el objetivo del documento y de este proceso, aparte de hacer el documento en sí, pues es también este tipo de charlas, de espacios, pues hablar de transición energética, o sea, generar debate, ¿no?, generar un poco de intercambio. Y sobre todo pues para ver un poco hacia qué transición energética queremos avanzar o se está avanzando en Navarra, ¿no?, y por qué modelos se está apostando. Y bueno, me ha apuntado ya como varias cosas para contestaros, porque habéis abarcado ya mucho. Sin más, antes igual de meterme ya en materia, decir igual que puede que sea una batalla perdida, pero bueno, yo ahí rescataría algo que dice Yayo Herrero, no sé si la conocéis, es una referente del ecofeminismo, y no lo voy a decir también como ella, porque ella habla, o sea, se expresa muy bien y conoce muchísimo sobre ecología y todos los temas que engloban la ecología. Pero bueno, ella siempre dice, ¿no?, que aunque la batalla sea perdida, pues nos queda el camino hacia la utopía, ¿no? Siempre hay que tender hacia esa utopía, ¿no? Y en el camino está realmente, pues, en el proceso, pues, el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, por empezar igual con una semillita de positivismo, porque el tema tiene tela, ¿no? Tal como ya habéis adelantado, pues nos encontramos en un momento muy crucial, ¿no?, en un momento de crisis que no es solo por el COVID, o sea, de hecho el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar o manifestar crisis que ya se venían de antes, ¿no? Crisis política, económica, social, una crisis multisistémica, ¿no?, la podríamos llamar. Y también crisis energética y crisis alimentaria, ¿no? En este sentido, no sé si conocéis el concepto del Día de la Soberanía y Capacidad de la Tierra. Es un día que se viene celebrando, o que se viene designando desde, creo que 1970, si no me equivoco. Es el día en el que, cada año, ¿no?, el día en el que la huella ecológica, o sea, el impacto de la actividad humana sobre el planeta, supera la capacidad biológica de la Tierra para regenerarse, ¿no? En 1970 esta fecha fue el 23 de diciembre. En 2019 ya habíamos agotado esa capacidad del 29 de julio, o sea, nos habíamos cargado ya el planeta sin que se pudiera regenerar, faltando medio año todavía, ¿no? En 2020 fue el 22 de agosto, pues por tema COVID también, porque ahí se relajó un poco todo, ¿no? El COVID dio un poco un respiro a la Tierra, ¿no?, en algunos sentidos, porque luego en otros sabemos que no. Y en 2021 otra vez pues, hemos vuelto a la fecha de 2019, ¿no? 29 de julio también ya sobrepasamos esa capacidad de regeneración de la Tierra. Aparte también, si cruzáramos los países, cruzando su huella ecológica y su índice de desarrollo humano, su IDH, ahora mismo veríamos que no hay ningún país que cumple el cajón de la sostenibilidad, ¿no? El cajón de la sostenibilidad sería un país en el que su huella ecológica no sobrepasa esa huella ecológica y en el que su población, o sea, su sociedad vivirá con IDH pues una vida digna, ¿no? Ahora mismo no hay ningún país que encaje en ese cajón, o sea, o estamos unos cuantos que estamos muy por encima, tanto de huella ecológica como de IDH, y hay muchísimos que están por debajo, ¿no?, de huella ecológica y de IDH. No sé si esa idea se podría conseguir en algún momento, ¿no? Pero bueno, también es como otro dato interesante de analizar. Entonces, pues ante este contexto, lo que está claro es que hay que cambiar algo, ¿no? La cosa, o sea, yo creo que hasta aquí podríamos estar de acuerdo, ¿sabes? Estamos
matiz, pero bueno, que hay que cambiar algo y que aquí hay algo que no va bien. Claro, ¿hacia dónde ir? O sea, ¿por qué modelo estamos apostando, ¿no? Ahora ahí sí que entraríamos en el debate. Desde los grandes poderes económicos, políticos, ¿no? Se está viendo ahora como una urgencia, ¿no? Muchísima prisa por hacer ese cambio, ¿no? Implantar proyectos eólicos, solares, ¿no? Como hacia las renovables, además. Además son justamente los actores que hasta hace 2 años ponían muchísimas trabas para todo este tipo de proyectos, ¿no? Un poco esa paradoja. Y bueno, pues todas estas prisas vienen un poco porque la producción del petróleo, el peak oil que se llama, ya tocó su máximo, de hecho lo tocó en diciembre de 2019. Y la prisa en sí no es por encontrar, o sea, no es por cambiar este modelo ecocida, ¿no? Este modelo injusto, sino justamente por encontrar una fuente de energía que pueda hacer el papel del petróleo. Y si no la hay, pues la inventamos o vemos cuál puede ser esa fuente de energía, ¿no? Y entonces ahí entran las renovables, ¿no? Bueno, aquí un paréntesis, no estamos en contra de las renovables, eso que quede claro, ¿vale? Porque a veces sí que es verdad que entramos con estos debates como en un blanco-negro, ¿no? Aquí no vale nada ni blanco ni negro, o sea, hay que matizar todo mucho y hay que, bueno, analizar todo muy bien para que no nos vendan también cualquier cosa, ¿no? Eso también lo podemos hablar luego. Eso, estamos planteando que el debate no es tan sencillo, renovables sí o renovables no, sino que hay muchos factores detrás, ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Quién forma parte? Bueno, todo eso, pues lo que he dicho antes, o sea, poner la mirada en el proceso, ¿no? Entonces, tal como también decía, pues está claro que va a haber una transición energética. Eso, por las buenas o por las malas, ¿no? Recogiendo ese mismo concepto. O sea, habría como 2 planteamientos, ¿no? En tema de transición energética. Está el planteamiento que va un poco hacia el optimismo tecnológico, que se llama, que el optimismo tecnológico viene a decir que, bueno, las renovables son una fuente de energía que van a conseguir, o sea, con esas tecnologías, que cada vez vamos a ser más eficientes, cada vez vamos a mejorarlas, cada vez vamos a conseguir que, bueno, eso, que sean más eficientes y vamos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Vamos a reducir los gases de efecto invernadero, pero sin tener en cuenta un cambio de modelo, o sea, únicamente un cambio de fuente de energía, ¿no? Pues por ejemplo, en vez de tener una central en Castejón, pues tenemos megaparques eólicos en toda Navarra, ¿no? O sea, es un cambio de fuente de energía, pero no es un cambio de modelo. Y el otro planteamiento de transición energética viene a hablar de decrecimiento. Pues habla de que no vamos a ser capaces de contar con una fuente de energía o con una tecnología que nos abastezca esta demanda de consumo que tenemos ahora hoy en día. Las fuentes renovables tampoco van a ser capaces de suplir eso, ¿no? Entonces sí o sí vamos a tener que decrecer, ¿no? Reducir nuestro consumo energético. Entonces, pues ahí están como los 2 modelos, ¿no? A ver si vamos a aprovechar esta transición para, precisamente, ¿no? Como estaba la compañera, para que no sea una mayoría que pague que pague esos impactos, ¿no? Y para reducir esas desigualdades y que no se perezcan unos pocos, o vamos a seguir el mismo modelo, pero solo haciendo un cambio de tecnología, un cambio de fuente de energía, ¿no? Luego, bueno, el problema del modelo actual de transición renovable que se está planteando desde estos actores, ¿no? Que comentaba antes, es que se pretende pues, fosilizar una energía que es viva, ¿no? El sol, el viento, el agua, son fuentes de energía que están dispersas por todo el territorio, que van en función de ritmos de la naturaleza. No es una energía concentrada que se ve en los del mercado, ¿no? Que es lo que se pretende ahora, concentrar el viento, el sol, el agua, ¿no? Todas las fuentes de energía naturales, renovables, en megaparques o en megaproyectos concentrados en un único sitio para de ahí trasladar esa energía a los puntos de consumo, ¿no? O sea, se está como intentando transformar esa fuente natural, pero a la lógica del mercado. O sea, el capital está haciendo un negocio, ¿no? Con estas energías renovables. Y todos estos planteamientos, desde estos enfoques, pues tienen muchos impactos, ¿no? Y tienen muchas consecuencias. Generan impactos ambientales, que ya se ha comentado alguno, ¿no? Atacan derechos de personas y pueblos. También, bueno, estamos viendo el precio de la energía, ¿no? También como hay impacto también en el tema de la economía de los hogares. Y aparte, todas estas empresas también pues, difunden una
pinkwashing, que se llama el lavado verde de cara, ¿no? Pues las que estamos ahí en el mundo, o las que nos hemos acercado mucho a los feministas, eso ya se ve viendo en el feminismo desde hace años, ¿no? Como el pinkwashing, o sea, como las empresas utilizan esa imagen de soy feminista, pero únicamente como de cara para afuera, pero luego sin hacer ningún cambio estructural en sus propias lógicas, ¿no? Entonces, por eso decía yo que antes que hay que tener cuidado con qué nos venden, ¿no? Y Iberdrola, si tienes en su página web, parece que es la que más energía renovable está haciendo, la que está apostando por luchar contra el cambio climático, pero bueno, habría que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y qué cambios realmente se están haciendo. Aquí centrados en Navarra, pues en 2020 sobre todo hubo un boom de las energías renovables, sobre todo las vueltas solares en la Ribera, que bueno, aquí no las habéis visto. Y este auge se debía sobre todo, y se está debiendo pues, a la llegada de fondos europeos, que ahora vamos a tener cuidado con esto de las irrigation, ¿no? O sea, con todos estos fondos que vienen de Europa, a ver qué se van a invertir y qué se están invirtiendo. También en que las energías renovables, con razón, tienen cada vez más aceptación social, pues porque es una fuente, como hemos dicho, renovable, ¿no? Pero habrá que ver también ahí el cómo, quién, para qué, cuándo, ¿no? Todo eso. También está habiendo mucho apoyo del gobierno de Navarra. Los bancos también han bajado mucho los tipos de interés. O sea, hay como toda una serie de factores que hacen que esté habiendo que estén favoreciendo estas prisas que he comentado antes, ¿no? Y bueno, la paradoja es que precisamente esas empresas que siempre han trabajado con los combustibles fósiles, pues ahora parece que son como las cabanderas de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Digo, parecen con razón, ¿eh? Entonces, eso, con eso también cuidado, porque realmente la preocupación ambiental no es la motivación de estas empresas, o sea, sino el lucro, las ganancias y también cuidado porque a ver si todos estos proyectos de energía renovable, según cómo se planteen, quizás estén generando un mayor impacto ambiental del que queramos combatir, ¿no? O sea, igual estamos como hasta haciendo el efecto contrario. Centrándome sobre todo en el enfoque sur, o sea, que es lo que más igual nosotras trabajamos, y de hecho nos vienen muchas retroalimentaciones de las organizaciones con las que trabajamos en el sur, sobre todo en México y Guatemala, ¿no? Que están ahí, que están haciendo megaproyectos que vulneran sus territorios, sus derechos, eso, decir que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y cuando hablamos de energía y alimentación, porque también voy a hablar de alimentación, pues no podemos obviar que toda la cadena de materiales, proveedores, consumidores, ¿no? Toda esa cadena desde materias primas hasta el consumo final, pues es obviamente traspasar las fronteras, o sea, creo que aquí también estamos todas de acuerdo, ¿no? y en este traspaso de fronteras se producen por relaciones muy desiguales, ¿no? Entre territorios del mundo, entre el sur y el norte, ya no solo a nivel global, sino también a nivel local, aquí, ¿no? Que vemos en Navarra también cómo se producen esas desigualdades. Y el norte, sobre todo, tenemos una dependencia transnacional pues, inmensa, ¿no? En todo nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, nuestro modelo de desarrollo, o no desarrollo, porque habría que cuestionar si realmente esto es un desarrollo, está basado en la explotación de otros territorios, de otros cuerpos, de otras poblaciones, etc. Al final, todas las fuentes de energía, incluso las fuentes renovables, o sea, las fuentes renovables son inagotables en cuanto a fuente, pero no son pero requieren de materiales, requieren de minerales, que son escasos, requieren de todo un proceso de transformación, entonces, por eso cuando hablamos de cuidado con las renovables o con qué tipo de proyectos renovables, pues nos referimos sobre todo a esta parte, ¿no? En todo el proceso de construir, de extraer los minerales, ese es realmente el que tiene costes ambientales, ¿no? Y costes sociales. Las materias primas que se requieren para energía renovable y para las renovables, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en las renovables, realmente están en territorios que, ya sabemos en cuáles, ¿no? Luego os vamos a contar, que suponen realmente casi una maldición, ¿no? Para esos países, para esos territorios. Y muchas veces pues, hay detrás conflictos bélicos, guerras, todos los procesos migratorios también tienen mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, el cobre, que es el metal clave que se utiliza para las turbinas de gas generadores, pues Chile y Perú son quienes encabezan el ranking, ¿no? de este material. El silicio
utiliza sobre todo para las baterías, ¿no? Porque al final cuando hablamos de fuentes de energía y cuando hablamos de electrificar, que eso también es otro temón, ¿no? Electrificar, por ejemplo, todo el tema del transporte, que se habla mucho ahora, ahí también podríamos hacer muchísimos matices. Cuando hablamos de electrificar necesitamos pues una batería, ¿no? Al final. El litio que es utilizado para eso pues se concentra sobre todo en lo que se llama el triángulo del litio, que es Chile, Bolivia y Argentina. Y bueno, no es casualidad, ¿no? Que justo en Bolivia, pues el golpe de Estado, todo, etcétera, ¿no? Que justo se haya ocurrido ahí, ¿no? Pues ahora igual las guerras en vez de Irán, etcétera, pues igual se producen en otras zonas del planeta. Pero bueno, si bien todas estas materias están en América Latina, o bueno, en África también, ¿no? Nosotras hablo de América Latina porque es con quien más tenemos relación, son también justo los territorios que no tienen esa capacidad tecnológica, ¿no? Esa industrialización necesaria para transformar todas estas materiales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan excluidos de la fabricación, quedan excluidos de toda la parte de transformación y se produce todavía más esa división internacional del trabajo, ¿no? Muchas veces hablamos de la división sexual del trabajo, pero la división internacional del trabajo también es pues, otro tema, ¿no? Que podríamos hablar de largo entendido. Entonces se convierten pues, en territorios exportadores de materias primas o territorios que acogen las empresas del norte, ¿no? Las que tienen esa capacidad. Bueno, hay empresas que no deslocalizan su industria a estos territorios por riesgo de invertir, pues porque son países inestables, por un tema de política, etcétera, pero hay otras que justamente se aprovechan de eso, ¿no? Para influir en sus democracias, bueno, pues detrás a veces se produce un proceso de dictadura, etcétera. O sea, también se produce ahí como una especie de neocolonización, ¿no? De influir en sus propias sociedades, en su forma de decisiones políticas, etcétera. Pues ahí también se acrecentan las desigualdades entre el norte y el sur, ¿no? Todos estos temas que también estoy hablando en sentido norte-sur global también se ven a pequeña escala, o sea, también se podría ver a pequeña escala. Por contar un caso así como un ejemplo, ¿no? De hecho es el que comentamos aquí en el documento. Nosotros conocemos, por ejemplo, organizaciones que se encuentran en el istmo de Tehuantepec, que es justo la zona más estrecha de México, que separa el Golfo de México con el Pacífico. Pensaba que tenía aquí el dato de cuánto es, pero no me acuerdo de cuánto de ancho es ese territorio. Bueno, da igual, es como la zona más estrecha, ¿no? Pues ahí es una zona muy bien localizada por tema de vientos, por tema de aire, etc. Pues ahora mismo pues tienen 5.000 áreas generales de unas 100.000 hectáreas, donde hay presencia de empresas españolas como Gamesa, Iberdrola, Endesa, Acciona, Renovalia, Trenea, Gas Natural, Fenosa, ¿no? Que se venden allí como creadoras de puestos de trabajo y de desarrollo, ¿no? Lavan un poco su imagen, bueno, llevan el desarrollo de aquí a allá, desarrollo entre comillas, porque qué tipo de desarrollo es este, ¿no? ¿No? Explica que su energía pues, bastaría para cubrir la demanda de 700.000 hogares mexicanos, ¿no? Eso palabras textuales de Iberdrola, pero realmente esa energía se utiliza para abastecer en un muy amplio por ciento, pues más de un 70%, a todas las corporaciones que hay cerca, ¿no? Que casualmente son pues, Coca-Cola, Walmart, Bimbo, ¿no? Y de hecho muchas de ellas tienen que ver con la industria agroalimentaria. Entonces, toda esta cadena al final se queda en manos de las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Desde la fabricación de la tecnología, la construcción de parques, la gestión y control del uso final de electricidad, pero todas las consecuencias negativas, ¿no? Y todos los impactos ambientales, sociales, etc., pues los sufre la población y el territorio, ¿no? En el que se deslocalizan estas industrias. Por comentar algunas consecuencias, por ejemplo, que se ven en el istmo, ¿no? Que además también algunas coinciden con las que ha comentado aquí la compañera. Pues la afectación a rutas migratorias, ¿no? de aves en América, ¿no? Del norte y el sur, la que pasan por 690.000 aves al día y hay 16 especies amenazadas, ¿no? Toda la montaña de los murciélagos también es brutal. También se produce un movimiento de tierras, se ha perdido un movimiento de suelo fértil, se han modificado también los niveles del suelo, que eso pues, trae consigo inundaciones, pérdida de cosechas, aumento de erosión. En este sentido, o sea, es muy destacable el tema del suelo fértil, ¿no? Y la pérdida del suelo fértil, porque estamos
contabilizado de una pérdida de biodiversidad impresionante en los últimos años y deberíamos cuidar el poco suelo fértil que nos queda, vamos, como mueve un paño, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a comer mañana? Y precisamente pues ahí se está utilizando suelo fértil pues, para poner parques eólicos, parques, huertas solares, etc., ¿no? También se está dando pues, un empobrecimiento de la población, pues porque los ingresos de estas personas venían mayoritariamente de agricultura y ganadería, y si les quitas el suelo fértil y les quitas la tierra, entonces ¿de qué van a vivir? Esto también provoca un encarecimiento de la vida. Luego, todos los mecanismos de negociación de las empresas, pues podéis imaginar, ¿no? Se realizan sobre todo de forma individual, sobre todo con hombres, obviando, ¿no?, esos procesos de participación que tienen las propias comunidades, procesos de consulta, que de hecho está recogido en la Declaración de Derechos, ¿no?, de los pueblos originarios. También se ha visto un alto incremento de la militarización en la zona, también de la prostitución forzada en núcleos urbanos, que lleva consigo también crimen organizado ligado a la trata de mujeres. La firma de contratos también de estas empresas, pues falta de transparencia, falta de información, engaños, presión, coacciones, ¿no?, ausencia de consulta previa, expropiación de tierra, control, vigilancia, bueno, o sea, amenazas. Podríamos aquí hacer una lista enorme, ¿no? He cogido solo algunas de las consecuencias, de los impactos, por no alargarme demasiado, ¿no? Y luego otro dato así como interesante, bueno, no sé si interesante es la palabra, ¿no?, a destacar, es que en el caso, por ejemplo, del Istmo y de otros territorios, estos parques o bueno, estas zonas industrializadas funcionan también como una nueva frontera, ¿no? Un espacio en el que para la inmigración que va del sur al norte, ¿no? O sea, que va a Estados Unidos, pues como focos de trabajo para la población migrante, ¿no?, nuevos puestos de trabajo. O sea, también tiene como toda una parte política geoestratégica detrás, ¿no? No es casualidad tampoco que se implanten allí. Ante todo este contexto, pues las organizaciones ambientales y las comunidades indígenas, pues obviamente se oponen a esta extracción y a esta usurpación de sus territorios. Pero bueno, creo que no es nada nuevo, ¿no?, que os diga que esta labor de denuncia pues muchas veces les puede costar la vida, o bueno, y si no es la vida, amenazas, exilios, etcétera, ¿no?, desplazamientos forzados. Se está viendo en los últimos años que el tema de los desplazamientos de comunidades enteras, de pueblos enteros, está siendo cada vez mayor, cada vez más grave. Pues por ejemplo, solo hay el tema de Berta Cáceres, ¿no?, que fue asesinada en Honduras por su labor medioambiental. Por ejemplo, en el año 2020, cuando he dicho antes que con el tema del COVID todo se paralizó un poco, pues precisamente toda la actividad extractiva pasó todo lo contrario, ¿no? Tuvieron ahí manga ancha pues, para acelerar todos sus procesos, se dieron permisos de forma muy rápida por parte de algunos gobiernos, ¿no?, sin consulta, sin pasar por todo el proceso que deberían pasar. Y también todas las consecuencias para los defensores y activistas medioambientales pues, fueron mucho mayores, ¿no? O sea, de hecho, 2020 es el año, cada vez nos superamos de año en año, ¿no? Y 2020 fue el año que más activistas medioambientales fueron asesinados. Eso, pues entonces, como decía, en el norte tenemos una gran dependencia transnacional del sur y sobre todo una gran dependencia de la actividad extractivista, ¿no? O sea, para que podamos seguir con este modelo de desarrollo, estos proyectos de aquí, dependemos de una actividad extractivista allá, ¿no? Y bueno, con esa allá, no siempre esa allá está tan alejada. Lo que son estos territorios los llamamos zonas de sacrificio. ¿Por qué? Pues porque son zonas rurales, campesinas, y son, como hemos comentado antes, pues las que asumen los impactos de esta transición energética, ¿no?, que apuesta por estos grandes proyectos. Pues por ejemplo, aquí en Navarra vemos también el tema de Navarra y en el Estado, ¿no?, el tema de las líneas de alta tensión. Son líneas que son como proyectos y tienen un gran impacto ambiental, un gran impacto social, un gran impacto, pero luego ni se queda el impacto económico en el lugar, ni se queda el impacto, o sea, no hay nada que revierta en la zona más que los impactos negativos, ¿no? Si fueran como proyectos más pequeños, más localizados, pues ahí sí que puedes generar una economía local,
bueno, ya habéis comentado un poco, ¿no?, que los proyectos de producción eléctrica se multiplican en Navarra por, pues, cada vez de forma exponencial, lo estamos viendo. Y se da ahí como una dinámica interesante entre lo que es el ámbito rural y las ciudades, ¿no? Se utiliza el ámbito rural, así como se utiliza el ámbito de los territorios del sur, como una zona de producción para que abastezca esas ciudades, ¿no?, para que abastezca ese norte. O al ser centro, ¿no? Podríamos hablar de periferia y centro, de norte-sur, de ciudades y pueblos, ¿no? Podríamos hacer como esas varias dicotomías, ¿no? Se da ahí como una simetría. Por ejemplo, en lo que va de 2021, yo tenía datos de 70 proyectos que se habían presentado, pero antes me has dicho que eran 95. 94. Pues este dato se hace unos... Eso, ¿no? Se multiplica. Son 75, lo que pasa es que muchos de ellos se han vuelto a sacar doblemente en una exposición pública. O sea, primero se han sacado una vez y después se han retocado. En total son esos 94. Eso, ¿no? En lo que va de 2021, que es una barbaridad. Sustraye Gakuntza, que es un colectivo de, que la conoceréis, trabaja un poco en la parte técnico-jurídica, ¿no? Está un poco en esa labor de coordinación con otros colectivos ecologistas y más locales, ¿no? En esa labor de presentar alegaciones a todos los macropolígonos eólicos, ¿no? También eso, como un dato así significativo, ¿no? Advierte también de que los nuevos proyectos solares de la comarca de Pamplona ocuparían, a mí esto me parece una barbaridad, porque tampoco entiendo muy bien de hectáreas y así, ocuparían el equivalente a 1000 campos de fútbol, ¿no? O sea, 8.847 hectáreas, que es una barbaridad, me parece a mí. Y todos estos proyectos pues, también tienen grandes afecciones en la biodiversidad, ¿no? En el caso de la eólica, pues hemos comentado, por ejemplo, la mortandad de aves, la fragmentación de ese hábitat, ¿no? Al final se genera una barrera, ¿no?, con ese tipo de proyectos tan a gran escala. Y también tiene muchos impactos para las aves migratorias, para sus recorridos migratorios. En el caso también de la fotovoltaica ya hemos comentado un poco el tema del suelo fértil, o sea, hay que cuidar ese suelo fértil, no hay que, o sea, tenemos que evitar que se pierda más tierra agrícola, ¿no? Eso, entonces podríamos decir que este tipo de proyectos, finalmente, aunque los intenten maquillar de parques, de huertas, ¿no?, parques eólicos, huertas solares, que también es como un concepto que sí está perverso, ¿no?, como lo puedes llamar huerta, o sea, como haciendo un poco alusión al término agrícola, ¿no?, o al término natural, ¿no?, de naturaleza, realmente son pues, un modelo de industrialización, o sea, son parques industriales, ¿no?, son zonas industriales, a esas escalas son zonas industriales. Como comentaba, eso, pues es todo un despliegue que deja poco impacto económico en el territorio, pero o sea, y una generación distribuida pues, traería como más equilibrio territorial. También en Navarra y en el Estado tenemos también oposición, así como en los territorios del sur hay oposición a este tipo de proyectos, pues en Navarra y en el Estado también. No sé si os suena NETEN, que es se llama Transformando la Energía de Navarra, que es una multinación de varios colectivos de Navarra, en la que forman parte, pues, por ejemplo, a Tomar Viento, de Esteliva Bizirik, Endara Bizirik, Ezkabarte, Gazteluzar, de Valdorba, Aize Berriak, Olaibar, Plataforma Urba Social Bizirik, Salvemos Impulsiva, Salvemos en Perdón, no sé si hay alguna más, o sea, estas las que me constan, igual hay más. Pero bueno, que ya hay colectivos que se están sumando, ¿no? O sea, que están intentando como paralizar estos megaproyectos, o por lo menos que sea un proceso más democrático, más participativo, más abierto, ¿no?, más transparente. Pero bueno, también es verdad que estamos viendo, hablando con algunos colectivos, es curioso, ¿no?, como los mecanismos que se utilizan aquí para intentar implantar estos proyectos, los mismos que se utilizan en los que he comentado, ¿no?, en los territorios del sur. Obviamente sin que lleguen a tales extremos, porque aquí no te matan, pero sí que es verdad que utilizan los mismos mecanismos de enfrentar a los vecinos, de negociar solo con personas individuales, cero transparencia, ¿no?, firma de contratos también de dudosa transparencia, expropiación también de tierras, o sea, también se dan como los mismos mecanismos, ¿no?, que nos hace pues, un poco reflexionar, ¿no? Y no sé si estoy extendiendo, ¿no? Eso, quería detenerme un poco a hablar de alimentación, porque cuando hablamos de energía y del modelo energético, pues es
integral del modelo alimentario. Ambos sistemas, ¿no? Tanto el energético como el alimentario, están pensados ahora mismo para hacer negocio. O sea, no para mejorar la calidad de la vida de la gente, ¿no? O sea, hay gente que pasa hambre, inseguridad alimentaria, hay gente que sufre pobreza energética, ¿no? O sea, está claro que no está montado de tal manera que sirva para abastecer, o sea, para garantizar una vida digna, ¿no? Un mínimo de vida digna. El sistema alimentario se caracteriza sobre todo por o sea, podemos decir así, muy resumido, un derroche de energía. O sea, ahora mismo es un derroche de energía. Y entonces no podemos abordar la relación entre... O sea, tendríamos que abordar la relación entre combustibles fósiles y la forma actual de alimentarnos, porque si no, no estamos hablando de una transición energética, ¿no? Hablando de todos los factores que tenemos que hablar. Según la FAO, alrededor del 30% de toda la energía utilizada en el mundo se dedica a sostener el sistema alimentario. Y casi la totalidad de esa energía proviene de fuentes fósiles. Entonces, en un artículo que me he leído pues, para un poco de hoy, leía una pregunta que me parece como muy acertada, ¿no? ¿Se puede comer sin petróleo? ¿Qué más? Es una pregunta que me parece que tiene mucho detrás, ¿no? Un dato muy interesante es que el 70% de la energía que se utiliza en el sistema alimentario se consume después de que ese alimento salga de la finca o de la huerta o del lugar de producción. ¿Por qué? Pues porque realmente el transporte de mercancías es una de las actividades que más consumo de energía supone hoy en día, ¿no? A escala mundial. Por ejemplo, Murcia y Andalucía pues, produce la mayor parte de las hortalizas para el resto de Europa en invierno, ¿no? España importa 80.000 toneladas de patatas del Reino Unido, pero exporta también 26.000 toneladas de patatas al Reino Unido, ¿no? O sea, las patatas se ven en la carretera y se saludan. También lo mismo con los cerdos, o sea, es que podríamos hacer un ejemplo de cada alimento, es un mover por mover. ¿Por qué? Pues porque cuanto más mueves, más generas, más creces en el sentido de crecimiento capitalista. Pero no hay que buscar el sentido, ¿no? A este modelo, o sea, porque no tiene sentido. Si se lo explicas a un niño o niña de 5 años es que no lo va a entender, porque no se puede entender, ¿no? La única explicación es que hay que mover, cuanto más mueves, cuanto más generas, más beneficio provocas, pero no estás pensando desde un punto de vista de sostenibilidad de la vida, ¿no? También la similitud entre el sector eléctrico, energético y el alimentario son, pues, que ambos son sistemas colonialistas, extractivistas, muy opacos, cero transparencia, muy ligados al petróleo, o sea, ambos. Dos modelos que provocan un control total del territorio y también que están caracterizados por el oligopolio, ¿no? Porque todo el poder en manos de unos pocos, pero los impactos que sean para todos los demás, ¿no? Por ejemplo, mira, esto yo no lo sabía, me he enterado esta mañana, ¿no? Pero en materias primas, así como hablábamos en la energía de que las materias primas están en los territorios, pero la transformación la llevan otras industrias de otros territorios, con la alimentación también pasa lo mismo, ¿no? Si cogiéramos, por ejemplo, un alimento, es que no solo que viaje de un sitio a otro, es que viaja de una zona del mundo a otra para luego transformarla y de ahí a otra para amasarla y de ahí a otra para consumirla. O sea, será ahí unas idas y venidas de los productos impresionante. Y por ejemplo, con el tema del café, los aranceles al café, por ejemplo, para venir a Europa no son los mismos, si es en grano o si es molido. Si es en grano, los aranceles son mucho menores y luego todo el valor añadido de moler el café y transformarlo se queda aquí en el norte. Y entonces el porcentaje que se lleva al productor es ínfimo, ¿no? Y si es molido, los aranceles son mucho mayores, ¿no? O sea, hay como todo un sistema perverso, ¿no? O sea, el sistema económico mundial también, pues, de justicia social tiene poco. También en el sistema alimentario se da una diferenciación entre el entorno rural y el entorno urbano, ¿no? Igualmente, el entorno rural se utiliza para abastecer a las ciudades, las periferias para abastecer al centro, el sur para abastecer al norte, ¿no? O sea, esa misma dinámica. Ya hemos hablado de los alimentos kilométricos, ¿no? Son los que se llaman que viajan por todos lados. El dato es que los alimentos viajan de media 5.000 kilómetros, aunque casi podría parecer poco, ¿no?
Entonces, ante esto también podemos plantear, ¿sería sostenible electrificar todo este modelo alimentario que tenemos, ¿no? Si lo que se está planteando como solución al cambio climático es electrificar todo el tema del transporte, ¿no? Coches eléctricos, transportes eléctricos, pero aparte de que no hay materias primas suficientes para electrificar todo el parque de vehículos actuales que tenemos, sería también sostenible, tendría sentido electrificar todo este sistema alimentario. Bueno, creo que la respuesta nos la sabemos todas, ¿no? Y entonces, ante todo este panorama, por terminar ya y por dejar un poco al debate, ¿qué planteamos, no? Bueno, sí o sí la energía, y tanto la energía como la alimentación, hay que entenderla como un bien común, como un derecho colectivo, como un derecho a la naturaleza, ¿no? Como un bien básico que hay que abastecer, hay que llevar unos mínimos de vida digna. Ahora mismo algunas personas tenemos cubiertas estas necesidades, vamos sobradas, pero hay una gran mayoría que sufre inseguridad alimentaria, pobreza energética, o sea, ¿no? Son unos derechos básicos que hay que llegar como un mínimo, pero una vez que llegas a ese mínimo, hay mucha gente que tenemos que decrecer en ese sentido, ¿no? No todo el mundo tiene que decrecer de la misma manera. Apostamos por soberanía alimentaria y soberanía energética. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario, productivo, sus políticas alimentarias, cómo quieren producir, consumir, distribuir, cómo se quieren organizar. La soberanía energética también va en el mismo sentido, ¿no? Es la capacidad de una comunidad de gestionar toda su producción energética, ¿no? Producción, distribución, consumo, que tenga la capacidad de decidir cómo quiere hacerlo. En este sentido, pues bueno, el tema de soberanía también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La transición energética tiene que implicar un proceso de soberanía, o sea, gobernanza, tiene que implicar a la gente tiene que participar, o sea, tiene que ser un proceso abierto, no tiene que quedar en manos de unos pocos expertos, porque si no ya no tiene sentido, ¿no? Además de que cuando te implicas en los procesos, cuando sabes de dónde viene la energía, cuándo produce tu placa, en qué época se producen los tomates, o sea, cuando tienes todo eso cerca, ¿no? Es cuando tomas conciencia y cuando puedes hacer cambios, ¿no? Cuando ves realmente si tiene sentido o no tiene sentido poner una lavadora cuando la placa no está cargada. También tenemos que relocalizar, ¿no? Relocalizar y repluralizar. Hay una frase muy conocida que es pensar global y actuar local, pero bueno, podríamos como adaptarla y decir pensar global y producir, consumir local, ¿no? La producción se tiene que acercar a los puntos de consumo, ¿no? Tenemos que tender como a ese kilómetro cero. Tenemos que volver de las ciudades a los pueblos, porque las ciudades al final son un modelo que no es sostenible por varias razones, ¿no? Pero ahora mismo el tema de la transición energética, los mayores desafíos se están dando en la ciudad, pues por sus propios cambios de hábito y porque realmente toda esa construcción de obras públicas es lo que más consumo energético genera, ¿no? Al final estamos en un contexto de finitud de recursos, de cambio climático, de desigualdades y las ciudades tienen como que tender a reducir esa complejidad tanto de materia como a nivel organizativo, ¿no? Hay que como decrecer en ese sentido también. Y por terminar también, pues el tema del crecimiento, ¿no? Esa falacia que comentabas. No se puede hablar de transición energética y de soberanía energética y de soberanía alimentaria si no se habla de crecimiento. O sea, no tendría sentido, ¿no? Y si no, también además corremos el riesgo de caer en discursos, ¿no? Que se están dando ahora bastante y que son muy peligrosos, ecofascistas. Pues por ejemplo, seguramente habréis oído hablar del tema de la energía nuclear, que ahora hay como un debate, ¿no? Hay apuestas por energía nuclear que dicen, claro, pues como las energías renovables no pueden abastecer todo nuestro consumo, pues vamos a la energía nuclear. Pero nos está planteando un cambio de modelo, nos está planteando en redistribuir, nos está planteando en que todas tengamos acceso a un mínimo de energía, a un mínimo de alimentación, a un mínimo de... O sea, se están planteando ahí como unos discursos bastante peligrosos, ¿no? Entonces, si no hablamos de crecimiento, todas estas reflexiones que hemos comentado hasta ahora se nos quedan muy cortas, ¿no? La transición energética se va a dar, se está dando ya, entonces, y el decrecimiento también, ¿no? Y el decrecimiento igualmente que la transición energética, o sea por las buenas o sea por las malas, ¿no?
porque todas vamos a tener que decrecer. Lo que pasa es que a ver si van a tener que decrecer quienes ya no llegan a sus mínimos de vida digna, o vamos a hacer un esfuerzo de las del norte para decrecer, para que otras puedan llegar a un mínimo de vida digna, ¿no? Ante esto, por contestar también un poco, creo que a lo que comentabas antes, decrecer no es ir hacia, no es retroceder, ¿no? Algunas veces cuando hablamos de decrecimiento sí que es verdad que igual no es muy conocido, pero el decrecimiento es como un movimiento que realmente dice que es un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Relocalizar, ¿no? Como empequeñecer en el sentido de relocalizar todo el consumo, toda la energía, ¿no? Y toda la producción, pero no decrecer en una vida digna, ¿no? O sea, no significa que tengamos que pasar frío, no significa que no tengamos medicamentos, significa que todas tengamos, o sea, que nadie pase frío, ¿no? Y que todas tengamos acceso a unos mínimos, pero no que haya gente que va a sobrada, ¿no? O sea, va más en ese sentido. Obviamente, nosotras tenemos la misma responsabilidad de decrecer, ni el norte ni el sur, ¿no? Ni quienes tienen el poder de tomar decisiones políticas, ni quienes tienen empresas, ni quienes estamos como en esta rueda de... ¿no? Nos dejamos llevar, o sea, ahí no hay responsabilidades iguales, ¿no? Ahí tendremos que ver quiénes tenemos más responsabilidades a nivel individual, colectivo, político, etc. Y por último, pero bueno, no menos importante, tenemos también la responsabilidad de denunciar, ¿no? Estos impactos negativos. O sea, muchas veces se nos olvida que también aquí las del sur cuando vienen nos dan mucha caña y con razón, que dicen, a ver, las empresas vuestras españolas son las que nos están matando a nosotras allá. O sea, sois vosotras las que debéis de saber cuáles son las empresas que están haciendo. O sea, sois vosotras que tenéis que pedir responsabilidades, ¿no? A vuestros políticos, a vuestras empresas, en vuestros espacios. O sea, nosotras ya estamos luchando contra ellos, ¿no? Pero hasta aquí llegamos y sois vosotras las que os tenéis que mover. Y ahí pues tiene razón, ¿no? En ese sentido, como ONG, hay un concepto interesante que se llama la anticooperación, que dice que por mucho que nosotras hagamos el trabajo súper, ¿no? Si nos ponemos en el ideal de que las ONGs hacemos un trabajo ideal, súper bien hecho, con unos proyectos súper bonitos, transformadores, para nada existencialistas, etc., ¿no? Nos ponemos en ese supuesto, aunque todo no serviría para mucho, porque hay todo un flujo de impactos, todo un flujo de influencias, por otro lado, que son mucho más negativos, ¿no? Que son todos los tratados de libre comercio, las ajustes estructurales del Banco Mundial, el FMI, etcétera, ¿no? Las políticas migratorias, entonces todos esos flujos del norte al sur tienen mucho mayor impacto social, económico, ambiental, que el trabajo que podemos hacer solidario, de ONGs, etcétera, ¿no? Entonces también en ese sentido tenemos la responsabilidad pues, de hablar de exigir a nuestras administraciones que no se carguen el trabajo que estamos haciendo por otro lado, ¿no? Que vaya todo en una misma línea. Y eso, entonces, pues frente a este modelo fósil de cocina, etcétera, decir que sí que hay otros modelos de transición renovable, vivos, viables, ¿no? Que hay alternativas que se están fraguando poquito a poco en zonas pequeñas, pues es como se va fraguando todo, ¿no? Pero bueno, sí que hay, por ejemplo, ahora tenemos algunos ejemplos, está la comunidad energética de Bagués, o sea, de Puente de la Reina, no sé, aquí en la Ribera desconozco la verdad, ya me contaréis, pero también hay experiencias de soberanía alimentaria, ¿no? Grupos de consumo, bueno, hay experiencias, ¿no? Se van fraguando. Y finalmente quería terminar con una frase que me parece que es como muy lógica y que realmente se viene diciendo toda la vida, pero es verdad, ¿no? La clave del éxito es la sostenibilidad bien entendida, ¿no? Es decir, el uso mesurado y responsable de los recursos que garantice que quienes vengan después también los puedan utilizar, ¿no? O sea, que sepamos qué mundo vamos a dejar para los oyentes, que puedan vivir en este mundo, ¿no? Y creo que me extendí más de lo que quería, pero bueno, aquí hemos llegado a hacer el debate, así que muchas gracias.